La policía local apostará por reforzar la señalización luminosa en 7 pasos de peatones de la ciudad de Ourense para evitar atropellos de ancianos por la noche. Esta señalización especial comenzó a instalarse en la calle Basilio Álvarez de forma experimental y a partir de ahora se trasladará a diferentes zonas de la capital, como el entorno de la residencia, el barrio del Puente o la carretera de Garanxia. El jefe de la policía local de Ourense, Abelardo Ulloa, mostró una especial preocupación por los 78 atropellos registrados este pasado año, que suponen un incremento del 11,43% con respecto al año anterior. Abelardo Ulloa compareció esta mañana en la sede de la policía local para ofrecer los datos recogidos en la memoria del pasado año. Ulloa lamentó que la policía local cuenta con una plantilla de 153 agentes, pero solo 121 prestan servicio. La plantilla en este momento está en un ratio de un policía por 1000 habitantes. Es decir, si la media considerada normal es 1,6, estamos 0,6 por debajo de ese ratio. Esto es fundamentalmente debido, en una buena parte, a los 2 primeros años de legislatura, en que un concejal y un jefe de personal no se tomaron esto en serio, no hubo la emisión de convocatoria de plazas, y por tanto ahora, a pesar de que el nuevo departamento de personal está trabajando bien, arrastramos un déficit importante. El concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Varela, avanzó que está en marcha el proceso de oferta de empleo público para habilitar 6 plazas en el cuerpo de policía local y se incrementará posteriormente con 5 plazas más en otro proceso. Xa está en marcha o proceso de oferta de emprego público. A primeira oferta de emprego público que fai este goberno municipal, que por 6 plazas de policía local, xa se abriu o plazo de solicitudes, e iniciarase outro proceso para outras 5 plazas máis. En total serán 11, como ben dixo o xefe da policía local, todavía insuficientes, pero son 11 plazas máis. Fernando Varela también anunció que la Junta de Gobierno local adjudicará mañana la suministración, instalación y formación de un sistema informático de gestión y de calidad para la policía local.